todos. Hoy vamos a hacer una sesión de activación terapéutica para las cervicales, para mejorar nuestra movilidad cervical y sobre todo intentar mejorar algunos dolores que podáis tener en la zona de las cervicales, de los hombros e incluso esos dolores que os bajan hacia el brazo y la mano. Lo único que necesitaréis es una pared y un banco o una silla para poderos sentar. Lo primero que vamos a hacer es dar movilidad y activar los músculos de la cintura escapular. Muchos músculos de esta cintura escapular van a ir a las cervicales. El simple hecho de movilizar un poquito estos hombros, estas escápulas, va a hacer que estos músculos que van a ir a las cervicales se vayan moviendo y va a ser un buen tratamiento para movilizar y para disminuir el dolor de las cervicales. Sobre todo en aquellos casos que tengáis mucho dolor agudo en las cervicales y cualquier movilidad directa de la cervical os produzca mucho dolor, un buen ejercicio es empezar a mover los hombros, activar la cintura escapular para de esta manera indirectamente tener un efecto sobre las cervicales. Lo primero que vamos a hacer es hacer unos cuantos círculos movilizando las cervicales. Podéis hacer unos 10 círculos intentando llevar estos hombros hacia arriba, hacia atrás y volver a bajar. Muy bien. A partir de aquí lo que vamos a hacer con los codos un poquito levantados a 45 grados es llevar los codos hacia atrás para activar la musculatura interescapular. Muy a menudo el dolor de cervical viene porque tenemos una postura de los hombros encogidos hacia adelante, lo que provoca que para mantener la visión horizontal tengamos que llevar la cabeza un poco hacia adelante. Y esto nos va a crear problemas de cervicales. Por esto, estos ejercicios de estar bien rectos y llevar los codos hacia atrás nos van a permitir que esta cintura escapular esté más abierta y la cabeza se va a mantener mucho más recta para mantener esta postura horizontal. A partir de aquí vais a apoyar los codos contra la pared, más o menos a 90 grados o un poco por debajo, y lo que vais a hacer es rotación externa, lo que podáis. Si podéis, tocar la pared con las manos y el antebrazo, y desde aquí subir hacia arriba y bajar. Si esto os produce dolor, simplemente subir hasta 90 grados y bajar. Y lo repetimos unas 8 o 10 veces. Cojo aire y... Muy bien. A partir de aquí vamos a empezar a explorar la movilidad cervical. Manteniendo la cabeza bien recta, si queréis la podéis apoyar contra la pared. Y desde esta posición lo que vamos a hacer es una rotación máxima hacia un lado, notando si aparece alguna molestia o dolor, y hacia el otro lado. Lo podéis repetir un par de veces y determinar dónde está la movilidad más limitada o dónde aparece dolor. Hay varias posibilidades. Puede ser que no os aparezca dolor en ninguna de las rotaciones, pero que hacia un lado notéis que rotáis menos la cabeza que hacia el otro. Otra posibilidad es que cuando giréis la cabeza hacia un lado, os aparezca molestia en el lado contralateral. En este caso, muy a menudo, no siempre, va a ser un problema más muscular y podremos hacer ejercicios de activación y también de estiramiento de ese lado. Una tercera posibilidad es que cuando giréis hacia un lado os aparezca dolor en las cervicales más arriba o más abajo del mismo lado. En este caso, muy a menudo hay un compromiso articular de alguna faceta articular de las cervicales y haremos unos ejercicios específicos. En el caso de que me duela en el lado homolateral cuando hago una rotación, por ejemplo aquí una rotación hacia este lado, me molesta aquí, antes de hacer las contracciones lo que voy a hacer es una movilidad activa hacia el lado contrario, es decir, el lado que no me molesta. Yo, por ejemplo, aquí me molesta un poquito, aquí no me molesta. Lo que voy a hacer primero son 10 rotaciones hacia el lado que no me molesta. Una, vuelvo, cabeza bien recta, hombros abajo. 2, 3, y así hasta 10. Y después de esto podéis fijaros si la rotación mejora.
Para poder ser un poquito más específicos en los ejercicios de activación, os voy a pedir que estas rotaciones las hagáis en otras dos posturas. La primera es en máxima flexión. Vais a llevar el mentón hacia abajo sin bajar toda la cabeza, simplemente haciendo una rotación pura. Y desde aquí vais a girar hacia un lado, lo que podáis, y hacia el otro. Y luego, si podéis y no os produce molestia, vais a hacer una ligera extensión, muy ligera. Y desde aquí también vais a hacer una rotación hacia un lado y una rotación hacia el otro lado. A partir de aquí os voy a pedir que determinéis qué rotación os molesta más o aparece dolor y también en qué posición. En posición neutra, cuando hacéis una flexión o cuando hacéis una ligera extensión. En el caso que no notéis ninguna molestia, podéis hacer todos estos ejercicios de los dos lados y en todas las posiciones. Pero si aparece un dolor específico en alguna de las posiciones, será la posición que vamos a intentar activar los músculos que van a mejorar este tipo de rotación. Lo primero que vamos a hacer son unas contracciones isométricas, que lo que vais a hacer es colocar la mano contra vuestra cabeza, siempre intentando elongar, como si el vértice de vuestra cabeza subiera, hombros bien abajo, y lo que voy a hacer es una contracción de unos 4 a 6 segundos contra mi mano, sin mover la cabeza. Si el dolor era en esta rotación, lo vais a hacer contra ese lado. Si no hay diferencia, podéis hacer los dos lados. Lo volvéis a repetir 3, 4, 5 veces y cambiáis de lado la dirección opuesta. Creciendo bien y apretamos. No mucha fuerza, siempre respetando el dolor. Si al hacer mucha fuerza duele, intentar hacer una contracción mínima, sin dolor. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo hacia atrás y luego hacia adelante. Para hacia atrás lo podéis hacer contra la pared, la barbilla un poquito escondida y lo que hacéis es apretar contra la pared. 4 o 5 segundos y relajáis. Y lo repetís 4 o 5 veces. Y relajáis. Si no, también lo podéis hacer con una mano en la cabeza. Y hacia anterior, lo que vais a llevar es la cabeza un poquito hacia anterior, pero sin mover. Volvéis a colocar una mano en vuestra frente y comprimís, apretáis para activar la parte anterior del cuello, una contracción isométrica. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es como si quisiéramos hacer una inclinación. Antes lo que habéis llevado es toda la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Ahora lo que vais a fijaros es en hacer como llevar la oreja hacia vuestro hombro. Y lo que vais a girar un poquito y apretar la cabeza hacia vuestro hombro, manteniendo la contracción con vuestra mano para impedir el movimiento. También 4 o 5 segundos de un lado, descanso un poquito y lo repito. 4 o 5 veces. Y lo mismo del otro lado. Inclino ligeramente la cabeza, relajo y vuelvo a apretar. Muy bien. Ahora acordaros de qué rotación era la que os molestaba más. Lo que vais a hacer es rotar hasta que empiece a doler y justo un poquito antes del dolor vais a hacer esta rotación hasta ese punto. Y ahí lo que vais a hacer es colocar la mano en la cara y resistir la rotación. No llevo la cabeza a un lado, no llevo la cabeza hacia la oreja, sino simplemente rotación pura. Bien rectos, giro, aquí ya me empieza a molestar, un poquito menos. Y hago la contracción en rotación hacia ese lado. 5 segundos y relajo. Quizá puedo rotar un poquito más sin dolor, llego donde no me duela y vuelvo a hacer la contracción. Si queréis ser específicos, hacerlo del lado donde estaba limitada esta rotación. Si no, podéis hacer los dos lados, por ejemplo este lado que puedo girar mucho más, llego hasta el límite y aquí intento aplicar una fuerza de rotación contra mi mano, sin movimiento. Muy bien. Y acordaros que hemos explorado la rotación en flexión y en ligera extensión. Si el problema, el dolor aparecía cuando hacía una flexión, voy a hacer una rotación hasta que también me empiece a molestar y aquí voy a hacer la contracción isométrica. Barbilla a un lado, 4 o 5 veces y lo mismo, barbilla metida, giro, aquí puedo girar más y hago otra vez la contracción isométrica.
sin apretar mucho, siempre estando en el dolor. Y lo podéis hacer en el caso de que aparecía más el dolor en ligera extensión, con muy poquita extensión, tirar un poquito y donde aparezca el primer dolor, hacer la rotación pura con esta pequeña extensión. ¿Vale? Lo voy a hacer en los dos lados, mirando un poquito hacia arriba, hacia el techo, sin forzar. Y comprimo. Otro ejercicio que podéis hacer es activar todo el esternocleidomastoideo. Es un músculo que va de la apófisis mastoides y va a ir a la clavícula y al esternón. Este músculo, cuando se contrae bilateralmente, lo que puede hacer es llevar la cabeza hacia adelante. Y esto nos va a volver a crear esta postura que nuestras cervicales van a sufrir. Una buena manera de activarlos bilateralmente sin forzar esta postura es llevar la cabeza contra la pared, hombros bien abajo, activando un poquito esta parte anterior del cuello, y desde aquí vais a rotar hacia un lado para activar estos músculos, el esternocleidomastoideo, en este caso de este lado, y manteniendo la cabeza apoyada el otro lado. De esta manera obtenemos una contracción del esternocleidomastoideo, pero con una buena postura, es decir, en elongación. Estos músculos, el ECOM, cuando se contraen bilateralmente, van a provocar a veces llevar la cabeza hacia adelante. Una buena manera es colocaros contra una pared, apoyar, manteniendo activo la parte anterior del cuello, y desde aquí hacer una rotación hacia un lado, manteniendo siempre fuerza contra una pared detrás. Y hacia el otro lado. Este ejercicio lo podéis hacer en el lado donde os sea más difícil girar, donde haya más dificultad, o hacerlo en los dos lados. Otra opción, si disponéis de una pelotita, o puede ser una pelotita de espuma de los niños, o en este caso un cacharro de estos para saltar, podéis hacer estas contracciones contra la pelota, ¿vale? Para hacer la rotación, simplemente la colocáis al lado, hacéis una rotación y aquí comprimís la pelota y relajáis. Comprimís la pelota y relajáis. Para hacerlo, la contracción hacia atrás, os colocáis la pelota detrás y manteniendo los hombros bien abajo, lo que vais a hacer es llevar toda la cabeza en bloque hacia atrás, contracción 4 o 5 segundos y relajar. Otra vez y relajar. Si lo que queréis es mejorar este desplazamiento lateral, lo que vais a hacer es colocaros, separar un poquito la silla de la pared, colocar la pelota contra la pared y desde aquí también, cabeza bien recta, lo que voy a hacer es comprimir mi cabeza para un desplazamiento lateral que llamamos contra la pelota y relajar. Intentar que la fuerza venga del cuello. Si por lo contrario queremos hacer una inclinación lateral, lo que voy a buscar es apretar la pelota pero inclinando mi cabeza. Antes la llevaba recta, ahora intento inclinarla hacia la oreja. Comprimo la pelota y relajo. Comprimo la cabeza y relajo. Para acabar, vamos a hacer unos ejercicios de neurodinámica para movilizar los diferentes nervios del plexo braquial. En los casos en que este dolor cervical irradie hacia el brazo o notéis un ligero hormigueo en alguno de los dedos, podemos hacer 3 simples ejercicios para intentar movilizar el nervio. En el caso de que el dolor cervical os irradie hacia el brazo, puede ser que en la mano notéis una sensación de hormigueo o parestesia en alguna zona de la mano. En la palma de la mano, si el dolor os llega más o menos a la parte esta del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo, es decir, cuarto y quinto dedo más o menos, seguramente está comprometido el nervio cubital y haremos un ejercicio específico para movilizar el nervio. En cambio, si es el nervio mediano el afectado, os va a doler más la zona del tercero, segundo y primer dedo de la palma de la mano. En cambio, en el dorso de la mano, si fuera el nervio radial, que sería el tercer nervio que puede estar afectado, principalmente hay otros, os va a dar más un dolor como en la cara dorsal del pulgar. Si es el nervio cubital, os va a dar dolor en el dorso de la mano, en el quinto y la mitad del cuarto dedo. Y si es el nervio mediano, os puede dar un poquito más de dolor o parestesias en el segundo, tercero y cuarto dedo.
Dependiendo de dónde tengáis este dolor que baja hacia el brazo, si realmente llega a la mano, podéis determinar, con lo que os he explicado de la palma y del dorso de la mano, qué nervio tenéis que estirar. De todas maneras, podéis hacer unos ejercicios globales, los 3 ejercicios, para poner en tensión el plexo braquial, que son estos nervios que salen de las cervicales bajas y van a ir a inervar todo el brazo y la mano. Para estirar el nervio mediano, lo que vais a hacer es colocar la mano en abducción y la palma de la mano mirando hacia arriba. Y vais a llevar la punta de vuestros dedos hacia abajo. En este momento estáis poniendo en tensión este nervio radial. Y lo que vais a hacer es inclinar ligeramente la cabeza hasta notar que la sensación de hormigueo o sensación neurológica llega a la punta de los dedos. Y desde aquí lo que vais a hacer, para hacerlo más fácil, simplemente inclinar la cabeza lateralmente hasta que notéis el hormigueo y volver. O notéis tensión neural y volver. Hay muchos ejercicios que lo que se hace es o bien poner tensión en la mano, o cuando inclino la cabeza, pongo tensión en las cervicales, relajo la tensión de la mano. Y sería un poquito como una cuerda que la aflojamos de un lado, la aflojamos del otro. Pero para hacerlo simple, poner en tensión y la cabeza, cuando notéis la tensión, jugar ahí simplemente con la cabeza, inclinarla un poquito y volver. Para el nervio radial, lo que vais a hacer es llevar la mano en pronación, llamamos, es decir, la palma de la mano va a mirar hacia abajo, y podéis incluso colocar el pulgar dentro de la otra mano y hacer una desviación cubital como si quisierais flexionar la muñeca. Lo mismo, desde aquí, en abducción de 90 grados o un poquito menos, lo que vais a hacer es poner en tensión. Cuando notéis la tensión, lo mismo, vamos a jugar con un movimiento de la cabeza hacia el hombro contrario para poner en tensión el nervio y relajarlo. Si el origen es cervical, este movimiento os ayudará a liberarlo. En el caso que esté afectado el nervio cubital, es decir, que os dé dolor más en el quinto dedo y la mitad del cuarto dedo, para ponerlo en tensión es un poco más difícil, pero vais a hacer un movimiento de abducción y lo que vais a hacer como si llevarais una bandeja y vais a rotar la mano en este sentido. Y aquí, si tenéis tensión, ya notaréis la punta de vuestro dedo. Desde aquí también vamos a inclinar la cabeza ligeramente hasta que note un poquito la tensión y vuelvo. Pongo en tensión y vuelvo. Pongo en tensión y vuelvo. Hasta aquí estos ejercicios de activación terapéutica para las cervicales. Acordaros que básicamente es movilizar esta cintura escapular para preparar, luego hacer ejercicios de activación normalmente de los músculos posteriores para corregir la posición de estos hombros, y luego podéis explorar las diferentes rotaciones y en función de dónde esté más limitado hacer unas contracciones isométricas en posición neutra, en flexión o en ligera extensión para acabar con estos ejercicios que hemos hecho de estiramiento del plexo braquial, de todos estos nervios que salen de las cervicales bajas y van a inervar el brazo y la mano. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.